Corticosteroides. Para comenzar con el uso de corticosteroides en farmacología, primero recordar que los corticoides corresponden a una terapia de reemplazo debido a debido a que nosotros producimos esteroides naturales, ¿ya? Y que estos son liberados por la corteza adrenal y entonces los esteroides sintéticos van a emular la actividad de estos corticoides. Los corticoides administrados de manera exógena se van a utilizar en la clínica para el diagnóstico y tratamiento de trastornos adrenales, para el tratamiento de patologías inflamatorias, para realizar ciclos de inmunosupresión con altas dosis, como por ejemplo posttransplantados, y también van a ser utilizados en tocólisis. Primero, a modo de resumen y recuerdo, tenemos a la glándula suprarrenal, la cual va a ser secretora de los glucocorticoides, mineralocorticoides y en su médula de la adrenalina. Además de eso, van a ser secretores de andrógenos y estrógenos, ¿ya? Para que nos recordemos entonces, la zona glomerular va a ser secretora de aldosterona, la zona fascicular y reticular van a secretar cortisol y andrógenos. Esto es importante debido a que la actividad del cortisol pudiese generar o modular la actividad de la aldosterona debido a la vía de ingreso de eh, estas drogas, ¿ya? Ahora también recordar a modo bioquímico y fisiológico que el cortisol en nuestro organismo de manera endógena es producido por el sustrato colesterol, el cual se va a convertir en pregnolona. Y la pregnolona, a su vez, puede convertirse en 17-hidroxipregnolona o progesterona. La vía de la progesterona, la cual a su vez también tiene función biológica, puede convertirse a aldosterona, que es la primera vía de producción de los derivados del colesterol. Por otro lado, la pregnolona y la progesterona per se pueden convertir en 17-hidroxiprogesterona, la cual a su vez se va, por acción de la 21-deshidroxilasa, se va a convertir en 11-desoxicortisol y finalmente cortisol, ¿ya? Por otro lado, la 17-hidroxipregnolona también se puede convertir en dehidroepiandrosterona, la cual va a ser el sustrato para la producción de la testosterona y otros andrógenos. Importante mencionarles esto, debido a que en exámenes de laboratorio uno no analiza todas las enzimas internas, pero sí puede hacer estudios de la 21-hidroxilasa, de la 17-hidroxiprogesterona y también de la dehidroepiandrosterona. Esto para poder saber en cuál ciclo es el que se está estimulando y cuál tipo de producción es el que está mayoritariamente activado o bien inhibido, ¿ya? También recordar, a modo fisiológico, que el cortisol posee un feedback negativo a nivel del hipotálamo hipófisis, debido a que a nivel del hipotálamo, mediado por la corticotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina, va a activar a la adrenocorticotrofina, la cual a su vez va a modular los niveles de cortisol. El cortisol a su vez debería inhibir este ciclo a nivel del sistema nervioso central. También mencionar que la hormona liberadora de corticotrofina, la CRH, no solamente estimula a nivel del hipotálamo, sino que también tiene actividad sobre la corteza cerebral y también a nivel de los núcleos centrales. Y se ha visto que los niveles de la hormona liberadora de corticotrofina regularían el ciclo circadiano, estarían relacionados con respuestas de estrés a través del estrés emocional, físico, y por otro lado a nivel central y periférico podrían estar relacionados con los cambios glicémicos, los cambios de la temperatura y también el dolor. Entonces, primero considerar que seguimos con el modo fisiológico, perdón, primero considerar entonces que el cortisol es producido por la síntesis del colesterol, que además nosotros tenemos una producción diaria que es cercana a los 10 o 20 miligramos, pero que esta es dependiente de los niveles de adrenocorticotrofina, que a su vez van a modular los niveles de cortisol durante nuestro organismo, y que estos van a tener un sistema asociado al ciclo circadiano con pics muy altos en el alba y previo al desayuno,
lo que nos va a entregar glicemia suficiente para iniciar el día. Además tenemos un pequeño pic previo al alba, que es el indicador de que debemos despertarnos y hacer funcionar nuestro organismo. Durante el día los niveles de cortisol van a ir decreciendo para caer finalmente a nivel de entre las 8 y las 10 de la noche, el cual se relaciona con el aumento de la oscuridad en nuestro medio ambiente, ¿ya? Entonces vamos a decir que los niveles de cortisol se relacionan con el ritmo circadiano, ¿ya? Y que están relacionados a su vez con el alba, con la oscuridad y también con el preparar a nuestro organismo para futuras comidas, ¿ya? Produciendo una hiperglicemia. Perdón por el ruido. Esto es importante debido a que muchos pacientes creen que el consumo del cortisol, de los corticoides, de los esteroides, puede ser consumido a cualquier hora del día cuando es dosis única diaria. Y la verdad es que no, porque la idea es tratar de emular la actividad endógena. Y eso significa que lo ideal es que el paciente consuma el medicamento antes de las 9 de la mañana e idealmente al despertarse. Otra cosa importante que hay que mencionar es que la mayoría de los corticosteroides viajan unidos a una proteína, a una globulina propia para ellos, que es la CBG. Solo el 5% viaja unido a albúmina y además su viaje es relativamente débil, por lo tanto no va a competir con los fármacos que viajan unidos a albúmina y aproximadamente tenemos entre un 5 y un 10% libre y este va a depender de la actividad diaria y del estrés. ¿Ya? Ahora, datos súper importantes es que la CBG se va a encontrar alta en las pacientes embarazadas, por lo cual va a movilizar mucho más corticoides, pero a su vez va a haber menos cortisol libre. Va a estar más alta en los pacientes que consumen estrógenos y en los pacientes hipotiroideos, ¿ya? Por otro lado, va a estar baja en los pacientes que se malnutren, en los pacientes que tienen trastornos proteicos, en el hipotiroidismo y en cualquier otro tipo de defecto de la síntesis de proteínas en el organismo. ¿Ya? ¿Cómo actúa el cortisol en nuestro organismo? Bueno, utiliza un sistema que es reconocido como un receptor nuclear, el cual se asocia a un grupo de receptores nucleares mediados por esteroides, entre los cuales que caben una familia muy extensa de receptores nucleares, como son los de mediados por vitaminas D, el de la hormona tiroidea, etcétera. ¿Ya? Lo que vamos a tener entonces es que el glucocorticoide que es administrado va a atravesar sin ninguna dificultad la membrana plasmática, ingresando al citosol, y en el citosol va a generar diferentes respuestas. Por un lado, puede generar una activación del receptor de glucocorticoides que está dentro del citoplasma y generar que este a su vez dimerice, y el dímero del receptor de glucocorticoides va a atravesar la membrana nuclear una vez que está activo y en presencia de glucocorticoides, si no, no va a ingresar al núcleo, y una vez que esté dentro del núcleo va a poder activar la expresión de una serie de proteínas relacionadas con la ruta antiinflamatoria, pero también va a reprimir la producción de la respuesta inflamatoria mediada por otro factor de transcripción que es NF-κB. También se sabe que los receptores, la unión del receptor de glucocorticoides al glucocorticoide va a reprimir a este NF-κB a nivel del citoplasma. Porque es importante mencionarles a NF-κB debido a que NF-κB es el factor de transcripción que transduce la respuesta inmunológica. Por lo tanto, la unión del glucocorticoide a su receptor va a producir una represión o secuestro de NF-κB en el citoplasma, impidiendo una respuesta temprana de las citoquinas inflamatorias, y también este receptor de glucocorticoides, al dimerizar y pasar al núcleo, va a producir una represión de la respuesta del NF-κB a nivel crónico y inmunosupresor, ¿ya? Y también va a producir la generación de proteínas propias de la recepción del glucocorticoide, ¿ya? El cortisol, que es nuestra molécula endógena, asemeja en función a la hidrocortisona, que es nuestro fármaco estándar en la clínica, ¿ya? Y él va entonces, tanto la hidrocortisona como el cortisol, van a activar a los receptores de glucocorticoides, los cuales vamos a encontrarnos con los receptores de glucocorticoides de tipo alfa, que son la actividad clásica mencionada, y los de tipo beta, que son los transrepresores de la respuesta inmunológica, ¿ya? Una cosa importante es que el cortisol tiene actividad sobre los receptores de mineralocorticoides y por lo tanto tienen potencialmente actividad aldosterona, ¿ya? Una cosa importante es que la cortisona
o sea, de 11 ketocortisol, no se une a los mineralocorticoides, por lo tanto su actividad mineralocorticoide es relativamente baja, lo mismo que la betametasona. Para los demás, para los demás esteroides, la actividad sobre la aldosterona la veremos en unos minutos. Otra cosa importante es que, como les había mencionado yo, los glucocorticoides se van a comportar como componentes antiinflamatorios, pero también inmunosupresores. A nivel de la actividad antiinflamatoria, entonces lo que va a haber es un secuestro o bloqueo del NF-κB a nivel citoplasmático y de otras proteínas también importantes, y una represión a nivel del DNA. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que haya una caída en los linfocitos circundantes, que haya una disminución en la síntesis de inmunoglobulinas y de citoquinas, que haya una disminución o caída en la diferenciación de los monocitos a macrófagos y que también haya una disminución de la fosfolipasa A2 y por la consiguiente entonces disminución de la producción de prostaglandinas y leucotrienos y tromboxanos. Entonces, eso va a ocurrir a nivel antiinflamatorio. Pero también vamos a ver que los corticoides tienen capacidad de estabilizar el sistema circulatorio y esto es que producen microvasoconstricciones a nivel periférico y a nivel central. Y también producen un aumento de la contractibilidad y del gasto cardíaco y mejoran la integridad de la pared celular. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto de la vasoconstricción periférica? Porque es importante considerar que tenemos en pacientes embarazadas que pueden estar hipertensas o con preeclampsia y que requieran el uso de glucocorticoides. Y eso pudiese interferir en el control de la presión arterial, generando estadios de descompensación del control de la presión arterial, activando la preeclampsia o bien, en algunos casos, empeorando la situación de la paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos ahora inmunosupresores? Los efectos inmunosupresores están relacionados directamente con la actividad que tiene sobre la represión de estos genes inflamatorios, pero también sobre la producción de nuevos genes. ¿Ya? Generalmente la actividad inmunosupresora se relaciona con altas dosis de los glucocorticoides y además también con tratamientos crónicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que el paciente va a tener una redistribución de los linfocitos y los monocitos. Va a tener una disminución notoria de citoquinas que son importantes, como el interferón, el TNF-alfa y los factores de transformantes, por ejemplo, de granulocito a macrófago. También vamos a tener una disminución general de los monocitos y por ende de los macrófagos. Vamos a tener una redistribución de los eosinófilos y una disminución de la quimiotaxis total. Y esto va a producir en total una disminución de la respuesta inmunológica compleja y completa. Y va a producir neutrofilia. ¿Qué es lo que vamos a tener también? Es que va a producir una inhibición de la producción de los linfocitos TCD4. Vamos a producir una disminución de la actividad de los linfocitos TCD8 y vamos a inhibir la liberación de interleuquinas por parte del linfocito TCD4 que está circulante en esos momentos. Finalmente va a producir apoptosis en todas las etapas de la diferenciación celular de la serie blanca. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? Es que después de la administración del ibuprofeno, estamos pensando en dosis masivas, lo que vamos a tener es que vamos a tener una caída notoria de los niveles de monocitos, de los niveles de linfocitos, de los niveles de basófilos y de los niveles de eosinófilos. El único conteo que no cae rápidamente es el de neutrófilos, debido a que este va a ir cayendo con el tiempo en la medida que disminuyan los niveles de monocitos y otros células blancas circulantes. Entonces, vamos a decir que los corticoides son antiinflamatorios e inmunosupresores, y esto se debe entonces a que secuestra la NF-κB mediante la activación de una proteína que se llama IκB-alfa, que es la encargada de secuestrar al NF-κB. ¿Ya? Eso, en resumen, a lo que les acabo de explicar, va a generar finalmente una redistribución de los leucocitos. Incluso mencionarles que si bien esto se habla de dosis crónicas, recordar que cuando es dosis masiva, bastaría con una sola dosis para que ocurra esta función. Y esto va a generar entonces lo que les mencionaba yo, que va a haber una caída finalmente de la función neutrofílica, porque va a haber menor migración circular, va a haber menor concentración por menor migración, y va a haber una caída notoria de la serie blanca. Además, se va a inhibir la función de los macrófagos y de las células presentadoras de antígenos, va a haber una supresión de las citoquinas y va a haber, mediada por la inhibición de la enzima fosfolipasa 2, una caída de los niveles de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos.
También mencionarles que junto con la actividad antiinflamatoria y inmunosupresora que recién les acabo de decir, los glucocorticoides también tienen efectos metabólicos. Esto es importante mencionarlo ya que de aquí derivan muchos de sus efectos adversos. Los glucocorticoides tienen efectos metabólicos sobre el metabolismo proteico, ya que aumentan la liberación de aminoácidos, produciendo una disminución de las proteínas complejas, particularmente las más afectadas son las proteínas de la piel y de los músculos, y eso va a generar en nuestro paciente un balance negativo del nitrógeno. Además, va a afectar el metabolismo hidrocarbonado, por lo cual va a aumentar la gluconeogénesis y la acumulación de glucógeno a nivel del hígado, y también va a disminuir la toma de glucosa a nivel periférico. Todo lo anterior está relacionado debido a que los glucocorticoides son hormonas, digamos, por así decirlo, son hormonas o son agentes exógenos con actividad hormonal que están evolutivamente preparados para mejorar la situación de estrés en la cual se pudiese encontrar el cerebro, aumentando entonces la cantidad de glucosa que hay circulante y por lo tanto son hiperglicemiantes. ¿Ya? Ahora, cuando yo les he hablado muchas veces, les estaba recién diciendo a dosis normales, a dosis masivas. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre es que los glucocorticoides se pueden administrar con varios tipos de dosis diferentes para buscar el tipo de función que nosotros queremos. Aquí yo les pongo, por ejemplo, la prednisolona, que junto a la prednisona son los más utilizados en clínica en la actualidad, y vamos a decir que tenemos dosis muy pequeñas en las cuales nosotros buscamos una pequeña disminución de la respuesta inflamatoria en el paciente. Vamos a tener dosis pequeñas que, si ustedes se dan cuenta, se parecen mucho a la dosis interna del paciente y generalmente se usan como dosis de reemplazo. Vamos a tener dosis intermedias, las cuales se refieren, todo esto se refiere por si acaso a dosis diaria, las cuales tienen como función producir una respuesta antiinflamatoria notoria y que a cronicidad pudiese generar una respuesta inmunosupresora. Después tenemos dosis elevadas, ¿ya? Donde aquí se busca, por ejemplo, cambios a nivel metabólico, cambios inmunosupresores y también cambios a nivel del desarrollo de órganos, por ejemplo, la tocolisis. Y finalmente vamos a tener dosis masivas que están mayoritariamente relacionadas con el trasplante de órganos o con la necesidad de disminuir una respuesta inflamatoria que sea nociva para el paciente. ¿Ya? Ejemplos de las pautas de dosificación que uno utiliza habitualmente. Para el trastorno sustitutivo, la idea es llegar a una dosis fisiológica. Para los trastornos sustitutivos en los pacientes que no tienen producción suprarrenal, también se debe llegar a una dosis fisiológica, pero partir normalmente con una dosis levemente alta. Para los trastornos de breve duración, en donde el paciente requiere una disminución de la respuesta inmunológica importante, por ejemplo, pacientes con shock séptico, se debe administrar dosis masivas. En los trastornos de breve duración, en donde necesito medidas intermedias de inflamación, voy a usar dosis medias elevadas. En los trastornos crónicos lo ideal es usar dosis muy pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, en los pacientes asmáticos, donde la idea central es que la dosis no produzca supresión de la glándula suprarrenal. Recuerden que los glucocorticoides producen feedback negativo a nivel del hipotálamo hipófisis y por lo tanto pudiesen llegar a inhibir la respuesta suprarrenal, ¿ya? Y los tratamientos prolongados pueden llegar a producir entonces la supresión del eje hipotálamo-hipófisis y esto puede llegar a ser una complicación severa en el paciente, ya hasta el punto que el paciente puede sufrir una crisis en la cual su sistema deje de producir finalmente corticosteroides de manera endógena. Ahora, otra cosa súper importante de mencionar es que como el cortisol es la hormona endógena, nosotros vamos a fijar a todas nuestras drogas en relación a la actividad del cortisol. Y vamos a decir entonces que tienen diferente potencia antiinflamatoria y vamos a decir que tienen diferente equivalencia sobre entonces el cortisol. Y también a su vez sobre la actividad mineralocorticoide, ¿ya? Entonces, asignándole al cortisol un valor antiinflamatorio de 1, una equivalencia de administración oral de 20 miligramos, que es la dosis diaria de la producción de cortisol en nuestro organismo, y le vamos a dar una actividad de retención del sodio de valor 1, que es la actividad común que produce el cortisol en nuestro organismo a nivel de la aldosterona, del receptor de aldosterona, ¿ya? En relación a eso vamos a decir entonces que la cortisona tiene una actividad levemente inferior
al cortisol, pero que si nosotros nos fijamos, la betametasona y la dexametasona tienen actividad extremadamente alta, muchísima potencia antiinflamatoria, y por lo tanto dosis muy altas de betametasona y dexametasona, nosotros vamos a tener inmunosupresión. Comentarles también que en la tocólisis el medicamento más utilizado es la dexametasona. Vamos a tener clases más adelante de preparación de parto, parto y parto prematuro, en la cual se les va a explicar cuál es el uso de la dexametasona. Pero en estricto rigor, para que tengamos una idea, la dexametasona se utiliza con la finalidad de mejorar la producción de surfactante pulmonar en las amenazas de parto prematuro, particularmente entre las 24 y las 34 semanas de embarazo. Después de las 34 semanas de embarazo, se ha visto que la dexametasona no produce beneficio y sí muchos efectos adversos en la paciente. Recuerden que estamos hablando de dosis muy altas, con fármacos con potencias muy altas, ¿ya? Ahora, si nosotros nos fijamos en la equivalencia, se necesitan muy bajas dosis de dexametasona para producir esa potencia del 30 veces, ¿ya? Y lo otro que es importante es que la dexametasona y la betametasona no tienen actividad mineralocorticoide y por lo tanto, a dosis terapéuticas bajas no producirían grandes trastornos a nivel de la retención del sodio, y no producirían por ende edematización en la paciente, ¿ya? Pero recordar que los glucocorticoides sí son vasoconstrictores y por lo tanto dosis muy altas de dexametasona o por muchos días en nuestras pacientes embarazadas puede llevar entonces a lo que les mencionaba yo, un aumento de la presión en pacientes que tienen trastornos de la hipertensión y por lo tanto descontrolar su actividad, ¿ya? Recordarles también que la prednisona y la prednisolona, que son las que se utilizan mayoritariamente en el asma de las pacientes embarazadas, su potencia es relativamente baja, por eso es que se utilizan para estas funciones, ya que la idea es utilizarlo a crónico, en bajas dosis, para no producir supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, pero también recordar que este sí produce acción sobre la retención del sodio. Ahora, también comentarles que los glucocorticoides se pueden administrar por diferentes formas. Existen endovenosos, intramusculares, existen óticos, ópticos, dérmicos, etcétera, también inhalatorios y nasales. En el caso de la tocólisis, mayoritariamente se prefiere la vía intramuscular debido a que produce demasiados efectos adversos a nivel endovenoso y por la vía oral aparentemente no tiene efectos beneficiosos en el feto, ¿ya? Los más utilizados a nivel sistémico son la hidrocortisona, la betametasona y la dexametasona. En las pacientes asmáticas que están con una crisis aguda también se puede usar la prednisona y la prednisolona, ¿ya? Mayoritariamente estas se utilizan por la vía oral. A nivel tópico, las más utilizadas es la betametasona y la hidrocortisona. Y a nivel respiratorio, las más utilizadas son la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Nosotros vamos a tener clases de asma en el embarazo y ahí vamos a definir mucho mejor este tipo de administración, ¿ya? Entonces, recordar que para la vía oral vamos a utilizar la terapia de reemplazo, el tratamiento para las alergias, para el asma donde ha sido difícil el control y para otro tipo de enfermedades autoinmunes, particularmente. A nivel inhalado, para el tratamiento del asma y el EPOC. A nivel nasal, para el uso en las rinitis. A nivel ocular, para todo lo que está relacionado con las conjuntivitis y con las lesiones a nivel ocular. A nivel tópico, alergias dérmicas y dermatitis atópicas, dermatitis seborreica, etcétera, ¿ya? También mencionarles que las dermatitis atópicas y seborreicas, cuando están agravadas en el recién nacido, también se puede utilizar hidrocortisona, que es el que tiene menor potencia. Y a nivel parenteral, está pensado en los pacientes que tienen trastornos sépticos o edema cerebral o reacciones alérgicas como anafilaxias, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de estas vías particularmente utilizadas? A nivel inhalado, lo más común es que produzcan el paciente es disfonía, pero también candidiasis orofaringia por la baja de la respuesta inflamatoria. A nivel intranasal puede producir resequedad de la mucosa, irritación y sangrado nasal, ¿ya? A nivel ocular no se los paso porque en la realidad es que es poco utilizado en la clínica obstétrica, ¿ya? Además, recordar que en los pacientes que no tienen trastornos adrenales, que no necesitan tratamiento de reemplazo, hay que ser cuidadoso con la administración de los glucocorticoides.
En general, siempre se prefiere la utilización de media a baja y la búsqueda de fármacos alternativos como para el tratamiento de las inflamaciones. Nunca partir con el glucocorticoide. Buscar siempre entonces esta terapia alternativa que sea lo mejor para la paciente. Y jamás, cuando una paciente ha consumido glucocorticoides en dosis medias altas, detener de forma abrupta el uso del glucocorticoide, debido a que esto bloquearía el eje suprarrenal y también lo haría en el feto, debido a que los glucocorticoides atraviesan la barrera placentaria, ¿ya? Y lo otro que también es importante es que, como producen una respuesta inmunológica, van a producir también una disminución de la producción de anticuerpos y respuesta de linfocitos B. Por lo tanto, cuando se han utilizado terapias muy prolongadas en los pacientes, hay que considerar que puede haber una reactivación de la tuberculosis y que también puede ocurrir una mayor susceptibilidad a la varicela y al sarampión, lo cual puede resultar grave en pacientes embarazadas, ¿ya? También considerar que, como disminuyen los niveles de prostaglandinas, hay una mayor probabilidad de producir úlcera péptica. Como produce desbalance a nivel renal de los balances de sodio y de calcio, puede producir también osteoporosis. Y como tiene actividad a nivel de la corteza cerebral, puede también producir trastornos psiquiátricos y trastornos psiquiátricos como ansiedad, trastornos del sueño, puede producir letargia e incluso o incomodidad general el paciente, inquietud, digamos, mental. También puede producir, en usos más crónicos más altos, trastornos a nivel del delirio y la demencia, ¿ya? Y también puede producir psicosis. También considerar lo que les mencionaba yo, que tiene actividad a nivel cardiovascular, por lo tanto, puede producir crisis hipertensivas, puede producir trastornos a nivel del ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces, vamos a decir, a nivel de resumen de todo lo anterior, que los usos clínicos de los corticoides son para las disfunciones renales como terapia de reemplazo y también como diagnóstico. Para la estimulación de la maduración del feto, lo vemos en las clases de preparación de parto, parto y tocólisis, en donde lo que vamos a hacer en esos casos, para el uso de corticoides, es producir una maduración pulmonar, aumentar la producción de aumentar la producción de surfactante pulmonar en el recién nacido inferior a las 34 semanas, ¿ya? Y disminuir por ende el distrés respiratorio del recién nacido y las hemorragias intraventriculares, ¿ya? Y también lo vamos a utilizar para trastornos que no tienen relación suprarrenal, perdón, en que están relacionadas mayoritariamente para producir una disminución de la inflamación, como por ejemplo en el paciente asmático o alérgico, o una inmunosupresión en los pacientes que tienen trastornos sépticos o por ejemplo posttransplantados, ¿ya? Ejemplos clásicos de los medicamentos utilizados: la hidrocortisona es la de preferencia para las terapias de reemplazo y para el estado asmático de los pacientes en urgencias, ¿ya? También se utiliza como crema tópica para los trastornos dérmicos. La prednisolona es muy útil en el asma, cuando es crónico ambulatorio, y en muchas enfermedades inflamatorias donde se requiere un mayor control de la respuesta mediada por la fosfolipasa 2, como la artritis, la colitis, etc. La betametasona se utiliza para los trastornos, como es masiva, se utiliza para los trastornos cerebrales, como los edemas, pero también para los eczemas graves de las pacientes, y se puede utilizar en la tocólisis. La dexametasona idem función, pero es la más utilizada en el embarazo. Aquí les dejo un cuadro resumen de todos los efectos adversos que pueden producir el uso de las glucocorticoides, partiendo por la atrofia adrenal y la aparición del síndrome de Cushing, pasando por hipertensión, cambios en el comportamiento y psicosis del paciente, aumento del sangrado gastrointestinal, aparición de úlceras pépticas, inmunosupresión extensa y por lo tanto aparición de enfermedades infecciosas oportunistas, retrasos en la cicatrización, desmineralización ósea y necrosis ósea, aparición de trastornos a nivel renal por el aumento de la retención de sodio y la hipocalemia, y también trastornos a nivel del sistema reproductor.
¿ya? Considerar que los glucocorticoides son medicamentos relativamente tóxicos, a pesar de que son extremadamente útiles en algunas situaciones clínicas, y en general se considera que el uso de glucocorticoides superior a los 14 días es crónico, ¿ya? Independiente de la cantidad de glucocorticoides que se utilicen. Glucocorticoides utilizados menor a 14 días se considera que no va a producir trastornos a nivel adrenal. En general, los glucocorticoides se utilizan por 7 días, máximo 10 días, ¿ya? No deberían utilizarse más allá en trastornos menores. Además, también considerar que cualquier paciente que haya consumido glucocorticoides por más de 2 semanas, para retirar el glucocorticoide, lo que se debe hacer es administrar la mitad de la dosis inicial por 7 días y después por 7 días más la mitad de la dosis siguiente. Es decir, que si un paciente consumía 20 miligramos de 20 miligramos 2 veces al día. Esto es una pastilla de 20 miligramos, ¿ya? 20 mg. Una vez que nosotros queramos retirar el tratamiento de la paciente, lo que debe ocurrir entonces es lo que nosotros decimos es administrar a la baja, y por lo tanto la paciente tomaba sus 2 pastillas de 20 miligramos y después por 7 días debe tomar su pastilla partida a la mitad, es decir, 10 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde, ¿ya? Y después por 7 días consecutivos debe tomar un cuarto de la pastilla, 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la tarde. Y recién ahí se puede entonces retirar ya finalmente el glucocorticoides. Esto estamos hablando de usos de medianos a altos y en pacientes que lo consumieron por más de 2 semanas. También recordar que el uso de glucocorticoides medianos a altos por más de 21 días comienza a producir algunos grados de inmunosupresión y trastornos metabólicos importantes, ¿ya? También recordarles que los corticoides tienen actividad sobre la recepción aldosterona y por lo tanto tienen actividad a nivel renal, lo que va a generar un aumento en la retención de sodio, una salida del potasio con potencial hipocalemia y con potencial edematización y aumento de la presión arterial mediada por la vía de la renina angiotensina. Y finalmente recordarles que nuestros pacientes que están consumiendo glucocorticoides pueden sufrir de trastornos gástricos, producto de la disminución de las prostaglandinas, van a aumentar la susceptibilidad a infecciones, pueden tener probabilidad de desmineralización de trastornos a nivel del sistema nervioso central y en los niños retardo del crecimiento. Eso, chicos, les dejo otra información ahí y muchísimas gracias por la clase de hoy.